para allá. Bueno, pues estamos una vez más en Onda Activista y hoy vamos a hablar de cultura y de lo que surja. Y, y bueno, pues estamos muy contentos de contar con gente tan experimentada en el mundo de la cultura que nos puedan dar un punto de vista del antes, el presente, o sea, el pasado, el presente y el futuro que tiene tantas incógnitas hoy. Y bueno, paso a presentaros. Juanra, cuéntanos Hola, quién eres. bueno, yo soy Juan Arnaiz, soy músico, digamos, de nacimiento, porque vengo de familia de músicos. En mi familia siempre la música ha sido algo que se ha vivido como un juego. Llevo perteneciendo a la Sociedad General de Autores desde hace 30 años. Lidero el grupo Guaraná, que muchos conoceréis por la canción de la Casa de Inés, Noche en Vela, La Furgoneta del Amor, etcétera. Y desde hace año y medio pertenezco a la Junta Directiva de SGAE y desde mayo del año pasado soy presidente de la Fundación SGAE. Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Miguel de Lucas, soy presentador de la 2 de Televisión Española con un programa que se llama Un País Mágico. Es un programa de cultura que se emite los domingos. Hemos grabado ya 4 temporadas y además, bueno, mi profesión es la de ilusionista, ¿no? Llevo muchos años vinculado al mundo de la ilusión y nunca mejor dicho, trabajando sobre todo para tema de empresas, ¿no? Cómo vincular el tema de la magia a las emociones y cómo todo esto llevarlo al plano laboral. Este mes de febrero he publicado mi primer libro, Hay un mago en ti, descubrí tu magia interior, de la editorial catalana Diersis. Bueno, nada, y estoy encantado de estar con todos vosotros en este programa, espero, tan reivindicativo. Bueno, será lo reivindicativo que tú quieras, porque aquí los taxistas ya sabes que no ponemos ni el intermitente para girar. Raúl, te toca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues soy Raúl Peña Mateo. Yo soy trabajador del Ministerio de Defensa de la Dirección de Estaciones Espaciales, para ser en concreto, pero en realidad no estoy aquí en esa calidad, ¿no? Yo estoy como analista político porque mi ciencias políticas, una auténtica pasión es pues analizar realmente la realidad política del día a día, en radio, en donde pueda ser, por ejemplo, en espacios como este, que aprovecho y gracias por invitarme, por cierto. Y bueno, Carlos, que a Carlos ya lo conocéis, es parte de la pantalla ya de nuestros programas. ¿Qué, Carlos? Pues ya la sabéis, Community Manager de Taxi Project, escribo una columna en el diario El Común, una columna más o menos quincenal de opinión, y bueno, profesionalmente soy asesor en telecomunicaciones y luego pues bastante aficionado al cine y a la música en general, y he estado desde los 15 años hasta los 30 más o menos trabajando esporádicamente de DJ también. Bueno, yo me presento a vosotros. Soy el liante ese que dicen que va parando ciudades, que cuando lo ves por la pantalla, pues es muy liante y grito mucho, pero detrás de la pantalla, pues hay una persona que está muy preocupada con los problemas del día a día, que intenta dar voz a toda la gente que los grandes medios de comunicación no se la dan, porque bueno, el mundo funciona como funciona, y
y donde hoy tengo como sentimientos encontrados, porque estoy muy apenado por toda la gente que se está quedando en el camino, pero como yo de todo lo saco un lado positivo de las cosas, también creo que ahora hay un debate, se ha puesto un debate en el centro de qué clase de vida estábamos llevando o modelo de sociedad en el punto que estamos, y yo tengo la esperanza de que haya un punto de inflexión y de aquí en adelante la gente tenga más conciencia de clase o conciencia social y podamos cambiar las cosas, ¿no? Juanra, ¿cómo está el mundo de la cultura? Bueno, el mundo de la cultura está azotado una vez más. Nosotros pertenecemos a un sector en el cual es muy vocacional. Realmente nadie que entra al mundo de la cultura entra por ganar un sueldo, por tener una seguridad. Es algo que realmente es de vocación y lo haces porque al final es lo que necesitas, ¿no? Hacer. Yo creo que ahora mismo está muy revolucionado en el sentido de que no sabemos hacia dónde vamos en cuanto a apoyos, en cuanto a qué futuro es el que tenemos, sobre todo en 2020, ¿no? Hay que reinventarse. Yo creo que en épocas de crisis siempre hay alguien que gana, ¿no? Y yo sigo creyendo que el sector de la cultura está demostrando una vez más lo importante que es la cultura en los momentos, lo hemos visto y lo hemos vivido con compañeros y con compañeras en los momentos de confinamiento. Los artistas hemos estado ahí, ¿no? Y yo he estado muy involucrado en ese sentido porque me parece que la gente necesita la cultura. Al final yo creo que aportamos al PIB interior de este país muchísimo dinero, pero al margen del dinero yo creo que aportamos mucho en lo psicológico, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que hacer mucho hincapié. No es época, yo creo que no debemos ahora mismo de los artistas en general, ¿eh? Hablo de teatro, hablo de audiovisual, hablo de músicos. Yo creo que ahora mismo no estamos en momento de exigir, sino que estamos en momento de dar. No solo en el sector de la música o en el sector de la cultura, sino en todos los sectores. Ahora mismo hay que apoyar y hay que adelantar y levantar el país, es como lo veo yo. Miguel, ¿crees que ahí va la pregunta que se me acaba de ocurrir, que yo no tengo guión, tú que eres ilusionista, te dedicas al mundo de la ilusión, ¿tú crees que estos últimos años hemos estado viviendo una ilusión de algo que no era real y ahora estamos viendo la cruda realidad de las cosas? Hombre, yo espero que lo que estamos viendo ahora mismo no sea la realidad de las cosas, no simplemente sea una fase, pero entiendo perfectamente tu pregunta. Y me parece muy guay, te la voy a contestar con mucho cariño, porque yo creo que el momento que estamos viendo ahora es un momento especial. Como decía Juan, los artistas siempre hemos estado ahí de alguna manera u otra. De hecho, creo que seremos, junto con la hostelería, uno de los últimos sectores en recuperarnos, y aún así somos el sector que más actividades solidarias está desarrollando a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque, como decía Juanra, tiene que ver mucho con la emoción y con la psicología, ¿no? Yo creo que no es imaginable un mundo sin cultura, no es imaginable un mundo sin música, no es imaginable un mundo sin teatros y sin cines, sin exposiciones. No es concebible. Y a mí lo que me gustaría que realmente ocurriera es que pasáramos ahora sí tenemos que tener a un gobierno, sea del color que sea, y vuele hacia donde vuele, que intente echar una mano sin que nadie se quede fuera. Eso es evidente, pero sí que es verdad que a mí personalmente me gustaría que se pasara de las subvenciones a las oportunidades, ¿no? Porque yo creo que en muchas ocasiones algunos colectivos hemos demandado, a veces hemos puesto el esfuerzo más en subvenciones que en oportunidades, y a mí lo que me gusta es, personalmente, yo no represento a nadie más que a mí mismo en este momento, y a mí lo que me gusta personalmente es tener oportunidades para poder demostrar lo que se vale, pero sin ninguna duda creo que esta realidad cambiará y pondrá de manifiesto aún más la importancia que la cultura tiene en un país, que por fin la deje de ver como un gasto y sí como una inversión. Raúl, como analista político,
yo hay una reflexión que hago, ¿no? Yo el mundo de la política lo conozco hace muy poco porque he tenido que pues tener muchas reuniones, sobre todo cuando ha habido mucho conflicto con el tema nuestro, ¿no? Que el tema nuestro no es un tema de VTCs con taxis, es un tema de capitalismo de plataforma y modelo de sociedad y como un poco los de abajo contra los de arriba, ¿no? ¿Crees que, o desde tu punto de vista, crees que la gente tiene la memoria muy corta y culpa mucho al gobierno que tenemos actual y no se acuerda de todo lo que venimos o todo lo de atrás? Porque esa sensación es la que yo tengo. Sí, por descontado, pero eso ocurre desde que el mundo es mundo, ¿no? En la política siempre es así, siempre, por eso siempre se dice que ejercer la acción de gobierno conlleva un desgaste tremendo, ¿no? Porque el que está en primera línea, y más cuando sucede ese tipo de cosas tan extraordinarias, ¿no? Y que tanto nos sacan de nuestro día a día normal, pues es el primero que se lleva todos los palos, ¿no? Esto es normal, desde luego, ¿no? Y además, máxime en un caso como este, porque aquí no hay manuales, ¿no? Yo lo comentaba el otro día hablando con un ministro. Digamos, bueno, si yo le preguntaba cómo lo están encarando, en qué se están fijando, ¿no? Para ir dando los pasos y decía, no voy a decir quién es, ¿no? Pero me decía con todo el gracejo del mundo, ¿pero qué quieres que mire? ¿Pero dónde? O sea, si es que no hay nada, es imposible referenciarte a algo, ¿no? Entonces, incluso cuando son crisis de un tipo más usual o más normal, que ya hay una serie de recetas más o menos que se sabe que pueden ir, aún así siempre el que está en primera fila se lleva todos los palos, en un caso como este, más aún. Y es muy cierto lo que dices, Tito, que eso nos tiene que hacer reflexionar y mirar un poco hacia atrás, ¿no? De dónde venimos exactamente, ¿no? Muchos de los fallos, que por ejemplo, un ejemplo muy clásico, ¿no? que se pone estos días, pero que no deja de ser cierto, es las cuestiones relacionadas con sanidad, ¿no? Con la sanidad, ¿no? O sea, se critica mucho al gobierno porque es el que está al frente y es normal que se reciba esas críticas sobre la falta de prevención en algunos aspectos, de que no había esto, no había lo otro, ¿no? Se nos olvida que la sanidad, por poner un ejemplo, para bien y para mal, lleva descentralizada décadas y décadas en este país, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, hay que echar un poco la vista atrás y ver que realmente, más allá de la acción concreta que esté haciendo este gobierno o cualquier otro gobierno de cualquier otro país, no estábamos preparados como sociedades, nuestro sistema no estaba preparado por mucho de lo que tiene que ver con la cultura de plataformas, de capitalismo, que comentabas, etcétera, etcétera, para algo como esto. No lo estaba, ¿no? Carlos, tú que te mueves tanto en el mundo de las redes sociales, ¿estás notando? ¿Qué notas? ¿Qué notas? Porque yo lo noto mucha manipulación, todo esto que se habla de los bulos. ¿Qué se ve? ¿Qué se palpa? ¿Es realmente tan cierto? O sea, es como un submundo que a la gente como que le entra dentro de la cabeza y la lleva a un sitio hacia donde no es. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que la cultura le ha pasado un poco como nos ha pasado a nosotros con los medios. Ha sido muy maltratada por los medios. No sabemos si por algún interés, pero hemos visto lo que ha sucedido luego ya este año. Entonces, han intentado poner a la opinión pública en contra de todo el mundo del cine, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahora mismo lo que estamos viviendo es una oportunidad para el mundo de la cultura para reivindicarse, en el sentido de que, es otra cosa también muy similar a la nuestra. El hecho de Internet, de tener acceso a esa cultura, ha cambiado directamente a que pasemos de lo que son obras de arte, porque al final la cultura es arte, a un consumo rápido. Consumo que no se disfruta, que no la experiencia la pierde. Entonces creo que ahora mismo es el momento, por lo que están diciendo, la cultura está ayudando mucho a la gente a sobrellevar este confinamiento, a volver a esa experiencia, y a partir de ahí eso es lo que hay que empezar a vender, de que la cultura es arte, la cultura es experiencia, la cultura ayuda, y que lo bonito es pues tener ganas de ir a un concierto a disfrutarlo, tener ganas de ir a comprarte un disco por tenerlo original y poder disfrutarlo, tener ganas de ir al cine en vez de bajarte una película por internet, de disfrutar la experiencia del cine. Y yo creo que ese es el momento, y ahora mismo estamos en el momento de reivindicarlo de esa manera, porque además es así, es poder degustarlo, poder tener esa experiencia de lo que es una obra de arte y no algo de consumo rápido que se nos olvida de todo lo que tenemos encima y de lo fácil que es acceder a ello. Entonces yo creo que es una
que es una oportunidad para el arte y sobre todo para la cultura en general, y sobre todo pues ver cómo también podemos cambiar la opinión que tienen los medios, porque no sé muy bien, a lo mejor es que lo de los medios es muy complicado, porque lo de los medios, el hecho de tener que influir mucho en la opinión de las personas, no sé cómo explicarlo muy bien, pero a nosotros nos afecta un montón, y yo sé que a la cultura afecta un montón, y creo que ahora mismo va a ayudar mucho a que cambie un poco eso, la percepción de las personas, pero sobre todo eso, reivindicar la cultura no como algo de consumo rápido y que se olvida en un día, sino como obras, como arte, como experiencias, y como de tener ganas de disfrutar de ello. Juanra, yo me he visto, te voy a poner una comparativa que no tiene nada que ver, pero el tema de estar delante de miles de personas, ¿no? Yo me he visto con un megáfono en muchas huelgas, algunas muy espectaculares, y que se me tragaba, como que tenía que respirar mucho antes de sacar el megáfono y empezar a hablar. Encima, en el caso nuestro, gente muy nerviosa y muy desesperada, ¿no? En una situación muy límite, un conflicto muy grande. Pero, ¿qué siente un artista cuando sale a tocar y lo que tú has creado lo ofreces a la gente y los ves allí que les gusta? O sea, ¿qué se siente? Pues mira, es una pregunta difícil de contestar. Yo siempre aprendí este oficio de mano de mi padre, que era músico en los años 60, y desde los 16 años me estuve curtiendo en muchísimos bares antes de empezar con lo de Guaraná y tal, ¿no? Y siempre he tenido una premisa, ¿no?, en mi oficio, y es, da igual que sean 10 o que sean 10.000. Los 10 que han pagado la entrada merecen lo mismo, ¿no? El problema entre comillas, ¿no? La diferencia entra en el momento en que escuchas tu canción en una radio, ¿no? Y tu canción deja de ser tuya. Ese momento que tú tuviste de composición en tu cuarto, en el baño, que se hacen muchas canciones, hay que decirlo, y pasa a ser de la gente, ¿no? Yo creo que esa es otra dimensión, ¿no? Porque eso es cuando realmente tardas en aceptar que puedas llegar a ser un himno entre comillas para muchas parejas que se han conocido por esa canción, conocía a su novia, a su mujer, a su chico, lo que sea, y yo creo que es una dimensión completamente diferente. Yo recuerdo perfectamente el primer día que escuché, por ejemplo, La Casa de Inés, íbamos en la furgoneta, estábamos de gira y no nos lo creíamos, y nos abrazábamos y nos besábamos, y era una histeria colectiva que montamos a raíz del grupo. Pero esto, cuando lo llevas digiriendo muy poco a poco, al final es la meta que tú querías, y es lo que intentas conseguir por todos los medios. No el éxito en sí, ¿no? Porque mucha gente dice, no, no es el éxito. Lo que para mí el éxito, y os puedo decir, yo me siento muy honrado de ir por la calle y que no me tenga que parar la gente a pedir autógrafos. Yo me siento muy honrado de ser una persona normal, que hago mi vida normal, y que la gente que conoce la música de Guaraná pues intenta conocer un poco más de mí y entra en mis redes sociales, y de repente pues hago un concierto en el balcón porque resulta que... Y ahí descubren los vecinos que pues eres el compositor y tal. O sea, y quiero decir... un poco lo que nos estabas diciendo tú off the record un poco antes, ¿no? Conocer a la persona más que al personaje, ¿no? Yo creo que la clave del éxito es eso. A mí me conoce la gente por las canciones, ¿no? Y yo creo que no hay nada más bonito en este mundo para un músico que antes de conocer tu cara, conozcan tus canciones y después a tus canciones le pongan la cara. Yo creo que hemos conseguido eso, y para mí, desde luego, es el mejor triunfo. Miguel, ¿cómo te dio por lo tuyo? ¿Desde cuándo empezaste? ¿Qué se siente cuando llegas a tener tu propio programa, ¿no? Y puedes un poco mostrar pues tu trabajo, ¿no? Y más sabiendo que en un mundo donde pues el 90% se quedarán por el camino y tienen un... Bueno, yo, pues, por ejemplo, por el centro de Barcelona hay mucha gente que está tocando en las calles y los ves, los escuchas, o en el metro, y dices, joder, qué potencial, ¿no? Cómo mola, qué pasada.
¿qué sientes? ¿No? ¿Crees que eres afortunado? ¿Crees que se podrían hacer más cosas para que toda esa gente, para que tengan más, bueno, ya lo has dicho antes, que haya más oportunidades? ¿Crees que hay sitio para todos? Bueno, yo afortunado muchísimo me siento porque llevar ya casi 20 años dedicado a esta profesión y además hacerlo desde una ciudad como es Zamora, que yo no vivo en Madrid por decisión propia, aunque tenga que estar por mucho tiempo en Madrid, pues es una decisión familiar, una decisión vital, la de intentar seguir haciendo lo que hago desde la ciudad de Zamora, como puede ser cualquier otra ciudad que no sea Madrid o Barcelona, ¿no? Con perdón, eso sí que es auténtica magia, Miguel, ¿eh? Porque a mí me parece increíble que, siendo como es este país, que todo gravita siempre alrededor de Madrid, para bien y para mal, que tú seas capaz de tener la carrera que estás teniendo y 4 temporadas, como dices, de programa desde Zamora, me parece increíble. Quería decírtelo, perdóname que te haya interrumpido. No, gracias. Muchas gracias, Raúl. La verdad que bueno, yo muchas veces me encanta decirlo, ya no por el hecho de decir de la ciudad de donde vienes, sino porque sirva a lo mejor de ejemplo, porque inspiración suena muy grande, ¿no? Pero que sirva de ejemplo, porque desde las provincias también se pueden hacer cosas. Es cierto que yo cada día tengo que estar más veces en Madrid, y sobre todo en época de rodaje, porque Televisión Española evidentemente está allí, pero yo creo que es algo importante el poder, es decir, que tu trabajo no te absorba, no te absorba tanto que tengas que irte a vivir a otra ciudad, cuando yo aquí, por ejemplo, tardo 2 minutos de reloj, 2 en llevar a mis hijos al colegio. Voy a mi trabajo y tardo 5 minutos, salgo sin dinero de casa porque en mi barrio todo el mundo me conoce y lo voy a pagar al día siguiente. Es decir, que tengo unas grandes comodidades en ese sentido. Y lo que decías, Tito, de toda la gente que está en la calle tocando y así, vamos, yo mi máximo respeto, mi máxima ovación, pero a lo mejor los que realmente están triunfando son ellos los que, es decir, muchas veces todo depende de lo que nos imaginemos y de lo que queramos conseguir en la vida, ¿no? A mí lo de la tele me vino un poco de rebote y lo aproveché la primera temporada para ver cómo era aquello. Enseguida empecé a notar cómo mis números de redes sociales subía, cómo me iban saliendo otras cosas un poquito más especiales, y flipaba cuando, por ejemplo, yo he hecho mucha calle o voy a un teatrito y 80 o 90 personas, ¿no? Como decía Juan, me siento muy identificado porque pagan la entrada muy poca gente, hay que hacerlo con el mismo cariño, ¿no? Pero cuando de repente salen las audiencias y ves que te han visto 600.000 personas, yo alucino, ¿no? Y digo, joder, ¿cómo será posible que toda esta gente haya visto el trabajo? Pero volviendo a lo de los artistas callejeros, yo creo que muchas veces depende de las prioridades que tú te plantees en la vida. A lo mejor para ellos ir a tocar al metro, mostrar su arte, recoger las monedas e irse a casa, todo depende de las necesidades que tú tengas en la vida. Porque muchas veces, a mí ahora me da un poquito de rabia cuando la gente me dice, después de 18 años, ¿no? 18 años pagando la cuota de autónomo, ¿desde cuándo eres profesional? Digo, desde que pago la cuota de autónomo, hace exactamente 18 años. Gracias, que me han robado ya. Bueno, me refiero a que muchas veces la gente me dice, qué bien, ahora has triunfado. Y digo, no, yo no he triunfado ahora, yo estoy triunfando desde que me puedo dedicar única y exclusivamente a esto. He podido formar una familia, y muchas veces el concepto de triunfo o de tal, a mí también me gusta mucho cuando Juanra dice, qué guay que me conozcan por mi música y no por mi persona primero. Que luego ambas cosas coinciden y me paran por la calle y me piden un autógrafo y tal, pues genial. Pero eso es una cosa con la que me siento muy, muy identificado. Por lo tanto, resumiendo, Tito, te diría que todo tiene que ver un poco con los planteamientos de objetivos personales que tú te plantees. Cuanto menos necesites, mucho mejor. Raúl, tú escribes... Bueno, pues quería decir... Espera, ¿Sí? que aquí el periodista soy yo. Ahí, Tito, ahí, que sí. Ahí, marcando terreno. Mira, tenemos... Hombre, si no, coges el megáfono y listo.
Espera, que tenemos el que llega tarde. Espera, que ahora se va a conectar de golpe aquí, verás. ¡Hombre! Bueno, espera, vamos a ver qué pasa. A ver, me encantan los directos. No tenía... Bueno, yo no digo nada, yo no me atrevo a hablar hasta que no me dé paso. Porque... Si no te colapso. Que entra con su blanca candidez, ¿no? Sí, entra. Bueno, mientras entra y se conecta, ¿alguna vez te has encontrado que intenten vetar lo que tú quieres escribir o que te digan por este camino no? No, en mi caso nunca, pero también porque he tenido bastante ojo en los programas a los que suelo ir y en general cuando vuelo con anterioridad o veo que es un sitio donde probablemente no vaya a estar bien la cosa, pues prefiero no ir. No, nunca me lo he encontrado. Sí me he encontrado programas en ocasiones, bueno, en Telemadrid en concreto, ¿no? Programas un poco sesgados, ¿no? Programas en los que no me he sentido del todo cómodo. No tanto que no se me haya dejado decir lo que quiero decir, sino que la propia configuración del programa pues iba muy decantada hacia una resultante final del debate, por decirlo así, ¿no? Pero debo decir que habré estado en 80, 90 programas de televisión, 100 y pico de radio, y solo ha sido una única vez, curiosamente, en Telemadrid. Ha sido la única vez que me he sentido un poco incómodo en ese sentido. Cierto es que tampoco he estado pues en la 1, en la 2, en la 6, en la Antena 3, más alguna vez muy puntual, ¿no? Y probablemente cuanta más gente te vea o cuanta más gente te oiga, más intensifiquen las presiones en ese sentido. De todos modos, ahora estoy escribiendo para la Diario de Tucumán, que es una cabecera, bueno, estoy escribiendo para quien quiere, ¿no? Las cosas que escribo, en este caso las estoy publicando últimamente en Diario 16, que es una cabecera histórica y que tiene muchos lectores, y ni una sola palabra tampoco, nada, ni una leve indicación sutil siquiera, no, en absoluto. Quiero aprovechar que tengo la palabra para comentar 2 o 3 cosas de las que han dicho tanto Carlos, ¿no? como Miguel, como Juanra, que me han parecido muy interesantes. Una de ellas me gustaría que incluso nos ampliaran, ¿no? Me ha resultado curioso lo que ha hecho Carlos de recuperar la experiencia, porque he estado leyendo declaraciones que ha estado haciendo tanto Luis García Montero, el presidente del Instituto Cervantes, ¿no? como gente del Círculo de Bellas Artes, hablando precisamente en ese sentido, ¿no? De que a partir de ahora, como parte de esa reinvención que ha comentado Juanra, que ahora hablaremos de ella, porque ya he oído hablar de ella varias veces, que tienen que ir a un modelo de mayor impacto y de menos cantidad, ¿no? Es decir, que entronca muy bien con esto que ha dicho Carlos, de intentar decir, bueno, pues esto hay que reinventarse, efectivamente hay que cambiar y tenemos que intentar generar menos impactos pero más fuertes, ¿no? Hay que cambiar un poco y hacer una apuesta no tanto por la cantidad como por la calidad, ¿no? Que nos va a ayudar, como dice Carlos, probablemente a recuperar esa experiencia, porque estamos un poco saturados y esto puede valer para sacudirnos un poco y empezar a valorar efectivamente más las cosas, pero nada. Hablaba también antes, lo decía lo de reinventarse por lo que comentaba Juanra, ¿no? Pues yo entrevisté a Begoña Villacek, la vicealcaldesa de Madrid, hace 3 días o algo así, unos 2 o 3 días, ¿no? Y hablando, le pregunté específicamente por el tema del sector de la cultura, porque los ayuntamientos tienen muchas competencias, tanto con salas de música como con otras muchas cuestiones. Y le preguntaba qué plan tienen, si ya se han empezado a hablar un poco del día después, ¿no? De qué va a suceder. Y decía que lo primero de todo, y me llama mucho la atención, porque los políticos normalmente pues es como me preguntan, ¿va a haber ayudas? Y dicen, sí, por supuesto, todo, ¿no? Y en este caso no empezó por ahí, ¿no? Lo cual me chocó. Dijo, bueno, lo primero es que van a tener que reinventarse, como todo el mundo, y luego, por supuesto, sí dejó claro que ya ahí están las administraciones públicas para intentar ayudarles, ¿no? Pero lo primero que me dejó claro es que van a tener que reinventarse por completo, ¿no? Y claro, reinventarse suena bien, pero yo le quiero preguntar, en este caso a Juanra, luego después Miguel, te preguntaré una cosa o dos que has dicho, me parece súper interesante, pero en este caso a Juanra, que conoce mucho este sector, suena muy bonito, pero ¿cómo se reinventa una sala de conciertos de música en directo? Una sala como el Libertad 8, por un ejemplo, que yo soy extremadamente asiduo, suelo ir todas las semanas, ¿no? ¿Cómo se reinventa una sala de música en directo? Bueno, lo va a tener complicado, pero indudablemente yo te puedo hablar de proyectos, por ejemplo, que tenemos en Fundación. Te puedo decir que la formación que dábamos física la estamos dando ahora mismo vía por internet.
Nosotros, por ejemplo, el día 29 de junio teníamos los premios Max de teatro, que también los patrocinamos y los incentivamos nosotros, vamos, somos los... Y yo me estoy empezando ya a plantear pues el hecho de, oye, vamos a tener que de repente ser más activos en las redes. ¿De qué forma? Pues a lo mejor una sala como Libertad 8, ¿qué puede tener Libertad 8? Un aforo de 100 personas, de 150 personas. Como mucho vale. Menos probablemente. Pues a lo mejor el futuro nos va a llevar a que se hagan un propio portal en internet y que hagan las actuaciones en la sala, pues con una presencia, digamos, lo que antes llamábamos VIP, que las entradas eran más caras y costaban, pues si el aforo era y te digo algo que se me ocurre a voz de pronto, porque no sabemos esto cómo va. Fíjate que eso existía en su día. Existía una cosa que se llamaba Central Musical, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a... Esto es, ¿no? Cuando empecé a acercarme a la música de autor, que yo soy un auténtico aficionado, estoy todo el día de sala en sala, ¿no? De Clamores, Galileo, Libertad, El Búho Real, bueno, algunas que ya ni existen. Existía una cosa que se llama Central Musical, que a mí me encantaba, que efectivamente ahí online se ponían todos los conciertos, ¿no? Exacto. Que luego los podía ver, ¿no? Exacto. Y desapareció, me acuerdo que desapareció. Bueno, claro, vais a perdonar que está Cándido con nosotros, que él no lo va a decir porque sabe que somos taxistas, pero ha llegado al estudio tarde por culpa del taxi. Buenas, Cándido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Pues mira que llevamos un ratillo de cháchara. Sí, bueno, es lo que tiene la movilidad en Madrid, que está muy mal, ¿eh? Sobre todo últimamente. Bueno, muy mal. Cuéntanos un poco quién eres, antes de hacerte alguna preguntilla. Bueno, pues yo soy amigo de Juanra, por ejemplo. Juanra, miembro de la SGAE también, abogado, cantante, tengo un grupo que se llama El Hijo. Y aparte, pues eso, mi vida realmente va entre tribunales, con lo cual lo de la música pues es un hobby. Y aún así ves que esta situación destruye proyectos, elimina del mapa no solo bolos que ya tenías, sino la posibilidad de tener algunos nuevos. Y bueno, y viendo un poco en qué va a acabar todo esto y cuándo puede acabar. ¿Crees que...? Mira, la pregunta que me ha venido a mí a la cabeza ahora sobre la marcha, yo soy un gran improvisador, hago las cosas sin guión y voy improvisando a medida que sobre la marcha. ¿Crees que en el mundo judicial de pues todos los juicios, las cosas que se ven y tal, crees que hay mucho teatro o solo una pequeña parte? Bueno, hombre, sin meterte en ningún problema ni compromiso, Es mala leche, tío. Todo lo que supone subirse a estrados, subirse a unas tablas o efectivamente algo de teatro tiene. Es decir, todas las formas judiciales que tenemos ya son bastante teatreras. Si yo mañana aparezco en una discoteca y digo para ligar con la venia, pues seguro que no me tomo salir. Y encima vestido con toga negra al estilo Batman, pues evidentemente algo de teatro tiene tanto en la escenografía como en las formas. Ahora, se juegan cosas mucho más serias. Evidentemente, ya no es el aplauso del público, sino que lo que te estás jugando es la libertad de una persona durante bastante tiempo. Con lo cual, por mucho teatro que tenga, la seriedad del momento es la que te da, es la que impone. Miguel, ¿cómo ves el futuro? Sí, siempre tengo que ver el futuro de manera optimista. Es cierto que en todas las profesiones no nos vamos a poder reinventar. Es decir, yo me niego a perder la magia del directo, ¿no? Yo si me dedico a esto es precisamente por el contacto con la gente. A mí me gusta hacer
a hacer magia a la gente, me gusta tener a la gente cerca o lejos dependiendo de cuál sea la propuesta artística. Pero yo creo que yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una serie de directos en Instagram, un trabajo remunerado para una marca de vino. Voy a comenzar en breve otro... ¿Conviertes el agua en vino? Pues esos son los curas, me parece. Yo hago magia, no milagros, ¿eh? Vale. Pero eso, que me niego a pensar que todos, absolutamente todos, nos tenemos que reinventar. Es cierto que esto va a traer, como todas las crisis, va a ser también un nido de oportunidades, y solo aquellos que lo sepan ver pues podrán dar el primer golpe, y habrá muchos proyectos culturales que comiencen ahora y que se mantengan en el tiempo, y otros que caigan por su propio peso. Yo personalmente, a mí me gusta mucho hacer magia interactiva a través de la pantalla, pero ya lo llevaba haciendo también colgando algunos vídeos en redes sociales. Pero es decir, yo creo que los artistas, lo más importante para nosotros siempre es el directo. Y aunque es cierto que ir a un concierto, no solo vas al concierto por la música, vas al concierto por la cerveza, vas al concierto por el ambiente, vas al concierto porque ese día, desde por la mañana, ya lo tienes en la cabeza. Y aunque sea una sensación muy bonita la de poder estar viendo un concierto desde tu casa, que se haga en una sala, creo que nunca será lo mismo, y eso es porque los seres humanos somos muy especiales y somos únicos, y transmitimos un halo a los demás, una magia a los demás que es imposible que atraviese la pantalla. Qué bonito me ha quedado, por cierto. Muy bien, sobre todo lo de la cerveza, que ahora te voy a preguntar a ti, Carlos, que tú eres muy de conciertos. Ah, pensé que de cerveza. Dame. No, bueno, va relacionado. ¿Has ido alguna vez a algún concierto sin beber cerveza? Hay una cosa que habéis dicho los dos, tanto Juanra como Miguel, que yo estoy muy de acuerdo, porque voy a poner un ejemplo. Eso se pasa mucho en el mundo de los DJs, por ejemplo, que se dice, pues hay DJs que no levantan la cabeza de la mesa y no miran al público, y hay otros que parece que están con ellos. Entonces, el que siempre se suele decir que el que parece que está con ellos disfruta más porque transmite más, y eso es muy importante, porque eso hace que el público luego, a la hora de recibir todo eso, a ver, estamos hablando de que todo es sensaciones y emociones. Yo creo que a la hora de reivindicar la cultura sería reivindicar eso, lo que se transmite, que tú tengas muchas más ganas antes de ir a un concierto que de hacer otra cosa por lo que se transmite. Entonces, yo creo que lo que habéis dicho vosotros es importante, porque el artista también se ve muy... en este caso se ve... Joder, no me salen las palabras, ¿cómo estoy, macho? Eso es la cerveza de los conciertos. Eso para el artista es sentirse totalmente realizado. Cuando le preguntabas a Miguel lo del metro, decía, a ver, tocar en el metro, pues obviando la parte de la necesidad, pues a lo mejor es mucho mejor que alguien que hace un concierto entre 50, pero es por eso, porque el artista se siente realizado por lo que transmite. Y lo mismo que Juanra, yo digo, pues voy a hacer hoy una sesión. En la sesión yo pongo lo que me gusta a mí, y si yo lo que me gusta a mí, con las mezclas que yo hago, hace mover a la gente, yo soy la persona más feliz del mundo. Y estamos hablando de que yo no lo hago a nivel profesional. Yo pocas veces he cobrado realmente, que hay veces que incluso si hubiera tenido que pagar por hacerlo, lo hubiera hecho, pero simplemente por esa sensación. Y eso es lo que hay que transmitir al público para que eso sea lo que disfrute, porque eso es reivindicar el arte, porque el arte es eso, emociones, sensaciones. Entonces yo creo que ahora mismo... Y esas emociones y esas sensaciones las consigues a través de una pantalla. Puedes recibir lo mismo. No. ¿Vas a sentir tú lo mismo yendo a ver que viendo desde tu casa? Bueno, pues es la diferencia entre ver música en vivo, ver a tu artista o ver un vídeo, ¿no? Y exacto. Realmente, si lo piensas desde la perspectiva también del empresario de la noche, hacer un concierto y pagar un caché y traer a un grupo mínimo son 2.000, 3.000 euros, entre que pones técnico, pones de todo, pues eso, y luego tienes que amortizar no solo con las entradas, sino con las bebidas. Si lo haces a través de internet, es imposible que amortices caché ninguno. Claro, yo creo que ahí la adaptación será de
ambas partes, también del grupo, que ya no cobrará un cachete tan elevado, pero aún así, Carlos, decías una cosa que tenía muchísimo sentido, por ejemplo, para mí, que es hablar del tema de la comunicación y de conectar, ¿no? Yo siempre en las conferencias explico que la magia tiene una parte de técnica, que es esa parte que yo no os puedo contar a vosotros, que es nuestro secreto, si no os tendría que matar después, y tiene esa parte de técnica y una parte de presentación. En esa parte de presentación, y permíteme la comparativa, es cuando el DJ levanta la cabeza, cuando el DJ mira a alguien a los ojos, cuando pide que hagan el corazón, cuando lo que sea, ¿no? Y es decir, yo siempre pongo el ejemplo, y aquí hay dos músicos que me perdonen, pero yo siempre pongo el ejemplo de que yo tengo dos muy buenos amigos. Uno de ellos es un virtuoso de la guitarra española, estudió en conservatorio, ha estado en Zurich y realmente hace 2 conciertos al año para gente muy tal y tiene que trabajar de otra cosa. Tengo un amigo que sabe 3 acordes o 4, o a lo mejor 5, pero más bien 4 bien sabidos, y vive del mundo de la música desde hace mucho tiempo haciendo animaciones, monólogos, canciones. ¿Por qué? Porque uno sabe mucha técnica y poca conexión con el público, y en cambio el otro lo que no sabe de técnica lo ve suplido por esa comunicación que está basada en la emoción y es tan importante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel, entre otras cosas porque los Beatles, la mayoría de las canciones no tienen más de 4 o 5 acordes, ¿no? Quiero decir, las canciones que a mí me gustan, Dylan, los Beatles, los Rolling, no son canciones que no han inventado nada, pero sí que es verdad que al final se han convertido en himnos. ¿Por qué? Pues porque al final había una generación que los ha continuado. Hilando con lo que estaba diciendo antes Carlos también y Cándido, yo creo que la finalidad de todo artista, mago, llamémoslo, de cualquier faceta, ¿no? De cualquier parte del arte. La finalidad que tenemos nosotros es tener al público delante. Nosotros tenemos un grado de psicología muy importante y los que llevamos cierto tiempo sabemos, es decir, yo puedo tener directamente más o menos un playlist, que es el que tengo que hacer, pero lo varío dependiendo de cómo esté la gente, de en ese momento qué es lo que necesita, y eso es muy importante, y eso por internet no se puede hacer. A lo que yo me refería antes es que tenemos un año muy complicado por delante y creo que sí que es verdad que hay, y hablo por mí, yo las redes las tenía bastante abandonadas en este sentido porque bueno, a ver, tengo 46 años y al final el tema de las redes me da muchísima pereza. Bueno, pues esta época de confinamiento me ha hecho ponerme las pilas en ese sentido y ver que hay otra vía que no había explorado y que de repente hay un montón de público, el cual me conocía de directos y demás, que ahora tienen hijos y que ya no van a los conciertos y que vuelvo a llegar otra vez a ellos, ¿no? Eso es lo bueno, pero indudablemente siempre defenderemos que hay que seguir con la música en vivo, desde el pequeño local de 50 personas hasta los grandes aforos de 20.000 personas. Sí, pero puedes utilizar la red social para la promoción de la experiencia, que la experiencia sería el local. Al final sí que te puedes apoyar en eso, y si lo tenías, que no habías contemplado esa posibilidad o no tenías explorada, pues al final sí que va a venir bien, pero la experiencia siempre que sea la experiencia que se pueda vender como experiencia, que es lo que se nos está olvidando, por desgracia. Sí. A mí lo que me preocupan son las experiencias colectivas, esas que hemos vivido muchos y que probablemente tardemos mucho tiempo en volver a vivir. Los festivales, es que ¿cuándo vamos a poder volver a ver un festival? Es una de las mayores incógnitas que tengo yo ahora. Y qué va a pasar, desde luego, con toda la industria de esos festivales que cuando pierden un año, ¿no? Cuando no, cuántos de ellos van a desaparecer y qué medidas habrá. Pero es que creo que sí que igual que yo lo veo desde el público o desde el artista no te va a hacer lo mismo y no va a ser capaz de sacar lo mismo con público que sin público delante, sintiendo el público sin sentirlo. Sí. Es cierto, pero no es que tenga un ánimo de polemizar, ¿no? Pero siendo totalmente cierto lo que acaba de decir Cándido, lo que ha dicho antes Carlos, etcétera,
no es menos cierto que a través de una pantalla de televisión, voy a poner un ejemplo, también se transmite. Es decir, si no todos los artistas o todos los comunicadores que salen en televisión pues serían igual, ¿no? Porque ninguno tiene el público delante. Y sin embargo no son todos iguales, ¿no? Hay algunos que logran, a través de los códigos y del propio lenguaje que ese tipo de lenguaje de comunicación tiene, logran transmitirte mucho más de lo que te logran transmitir otros. Por eso nos gustan según qué comunicadores o presentadores y no nos gustan tantos otros. Es obvio que, claro, es cierto lo que estáis comentando, ¿no? Por supuesto que están acostumbrados los artistas a tener al público delante, a tener una conexión, una comunión con ellos, ¿no? Pero como que nos estamos ahogando y me estáis describiendo el agua. Claro, ya lo sabemos todos, ¿no? Que eso es así y que es como siempre ha funcionado, pero quizá la palabra reinventarse lleva a inserto eso. Y bueno, es que esto es genial, es lo perfecto, es lo que siempre hemos hecho, es lo que ha funcionado y hemos llegado a ello porque lo otro no funciona, pero es que ahora no vamos a poder hacerlo. Entonces, como muy bien dicen cada año, no vas a saber cuándo podemos ir a un festival o a un concierto en directo, ¿no? Entonces, algo hay que... Claro, es muy fácil decirlo desde mi perspectiva, que yo no soy artista y yo no tengo que reinventarme en ese sentido, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo de la comunicación en televisión. Hay gente que a través de una pantalla de televisión, sin tener a la gente delante, logra manejar unos códigos comunicativos que hace que ese mensaje llegue y que emocione a la persona que está al otro lado. Sin embargo, otros no. Con lo cual, pues parte de eso tendrá que incorporarse, por lo menos ahora, de momento, a la experiencia de los artistas, a cómo los artistas comunican. Bueno, Tito, te voy a hacer yo una pregunta a ti, que estás muy callado, hombre. No, porque yo dejo que fluya el que tráfico. Los taxistas también sois muy artistas, los taxistas, pero que mucho además. ¿Cómo está un poco vuestro sector? Que no está relacionado directamente con el mundo de la cultura, pero sí tiene que ver, porque siempre es un empujón, ¿no? Cuando el sector del taxi está bien, significa que todo más o menos está bien, ¿no? ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, pues sí que es cierto, el sector del taxi es un termómetro perfecto de la sociedad. Bueno, pues creo que dentro de todo el contexto que estamos viviendo, venimos de 6 años desde que empezaron a entrar, pues desde que el capitalismo de plataforma empezó a tocarnos a nosotros. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido sobre todo a no ser egoístas. Todo esa mala fama, entre comillas, que tenían los taxistas, creo que hemos roto esquemas que nadie se esperaba, ni nosotros mismos. Cuando tú aprendes a luchar y sientes cosas, creo que interiormente te preparas mucho mejor para lo que te venga. Ahora mismo el sector del taxi pues está, pues como todo el mundo, está peor que muchos sectores, pero está mejor que otros, ¿no? Podemos acceder a las ayudas, entramos en todas estas moratorias con los bancos. Está costando mucho que la gente acepte esto, y sobre todo los que estamos entre administraciones, presionándoles, porque yo reconozco que a mí lo que mejor se me da es presionar y colapsar. ¿Vale? Y intentar no colapsarme yo, porque es muy complicado estar entre unos y otros intentando transmitir a un lado y al otro para intentar buscar un equilibrio. Es muy complicado. Para que os hagáis una idea, desde que ha empezado todo esto, nosotros hemos ido pasando fases. Es lo que yo percibo. Muchos nervios, incertidumbre, pero poco a poco se está estabilizando todo. Creo que hemos aprendido a pensar en los demás. Creo que en los últimos años nosotros hemos trabajado muy duro para conectar con otros colectivos, con los pensionistas, con las Keris, con los riders. Hemos estado con la gente de la sanidad, que esto es una cosa que quería decir. Los que somos muy activistas y muy reivindicativos, y hemos sido muy castigados por los medios de comunicación, por algunos, o la opinión pública, bueno, pues porque el poder económico y los lobbies apretan e intentan crear una corriente de opinión totalmente contraria o fuera de la realidad, reconociendo cosas que han pasado que no tenían que haber pasado.
Pero yo cuando sale todo el mundo a las 8 de la tarde al balcón, a mis vecinos los tengo fritos literalmente, porque yo siento rabia. Siento rabia de llevar 6, 7 o de que la gente ahora esté aplaudiendo la sanidad, que se lo merecen, pero es que esto no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que cuando los de la sanidad, los médicos, los enfermeros, los auxiliares salían por los recortes, la gente estuviera allí para que hoy estuviéramos mucho mejor. Al final, creo que, por eso decía antes que creo que tengo la esperanza, ¿no? Los que vemos siempre el vaso más lleno que vacío y llevamos el positivismo dentro, tengo la esperanza de que haya un punto de inflexión y la gente se dé cuenta, ¿no? Y sobre todo, que tengamos memoria. Hay que tener memoria para saber de dónde venimos en el momento que estamos y hacia dónde queremos ir. Yo es lo que pienso y es lo que siento y es lo que intento transmitir a todos los compañeros y compañeras que diariamente llaman con ataques de ansiedad, llorando, con depresiones. El taxista es un poco psicólogo. Bueno, siempre ha sido psicólogo porque escucha al que se sube y le cuenta sus problemas en el viaje, pero los últimos tiempos han sido nuestros clientes, nuestros psicólogos, que han tenido que escuchar al taxista que le contaba lo que nos estaba pasando. Pero yo me siento muy orgulloso de que hayamos conseguido poner el debate del modelo de sociedad que queremos o que tenemos. Creo que eso es la mayor victoria del taxi. Para mí han sido dos cosas: poner en el centro del debate, todos lo habéis visto, cuando, no sé si fueron en las primeras elecciones estas de las últimas que ha habido, el debate del taxi VTC ha estado dentro del debate político, se ha hablado en los bares, eso nos ha costado mucho esfuerzo. Luego en algunas comunidades hemos ganado más que en otras, pero se ha conseguido el taxi ha conseguido poner el debate de qué modelo de sociedad queremos y dónde estamos. Eso una. Y otra cosa que ha conseguido el taxi, que la gente no le da, yo creo que ni lo piensa, pero el taxi ha conseguido que no se hable de banderas, que no se hable de política, que se hable, y hemos conseguido decretos ley donde partidos políticos que no se pueden ni hablar hayan votado lo mismo. Esto es impensable, sobre todo en Cataluña. Es impensable. Y esto, el taxi lo ha conseguido. Y esto demuestra que los problemas los problemas de cada uno de nosotros tienen que estar por encima de nuestras ideologías, porque al final los servicios públicos son de todos. Y alguien de Vox, si le da un infarto y no tenemos sanidad pública, se va a morir en la calle. Se va a quedar tirado. Y esto la gente tiene que entenderlo. Entonces, yo confío que saldremos adelante. Luego, ¿cómo lo está llevando el sector del taxi? Pues dando el callo, como siempre. Llevando los sanitarios gratis, ayudando a la gente, igual que estuvimos en los atentados, jugándonosla, igual que cada día estamos, cada año hacemos recogida para mantas entre nosotros, nos organizamos y llevamos mantas a los sin techo en invierno, hacemos recogidas de juguetes, llevamos ropa a las casas de acogida, hacemos aquí en Barcelona, en Sant Joan de Déu, hay un grupo de taxistas que lleva años ya llevando a niños a tratamientos gratis de familias que vienen de fuera o que están muy necesitadas, que no tienen medios. Bueno, pues este es nuestro día a día. Este es nuestro día a día. Y porque creo, sinceramente lo siento, el espíritu de servicio público no es llevar una S y una P pegada en el taxi, sino lo que tú hagas y lo que tú... Y este es el mensaje que nosotros hemos querido o trabajamos cada día para inyectar a los taxistas, y creo que lo estamos consiguiendo. A pesar de que la gente confunde un taxi con una VTC o, bueno, tiene un cacao mental en la cabeza, que es normal, pero somos muy, muy guerreros, pero tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho y lo tenemos muy claro. Nadie va a poder con el taxi, jamás. Y el taxi va a estar ayudando a quien lo necesite.
porque ese es el verdadero espíritu del servicio público. Y ojo, somos muy buenos. Eso sí, como nos toque lo nuestro, lo paramos todo. Y no nos importa decirlo. Que se vayan a la mierda. El que no le guste, que se joda. Porque al final, cada uno tiene que preguntarse a sí mismo hasta dónde estarías dispuesto a llegar si te lo quieren arrebatar todo a ti y a tu familia. Eso ya es una pregunta que cada uno se tiene que hacer a sí mismo, ¿no? Porque... Tito, dime. Tito, vaya meeting, me he pegado. Sí, macho. Tito for President. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó. Estábamos acabando de grabar la tercera temporada del programa. Cada programa se dedica a una ciudad y esta se dedicaba a Madrid. Y la última escena de la tercera temporada era en el restaurante de Chicote, en la Puerta del Sol, ahí arriba, encima del Corte Inglés. Y era justo el día que más historia teníais ahí en la Puerta del Sol, que estabais ahí con los megáfonos, con no sé qué, con el cual, y no podíamos grabar la escena porque se metía el ruido continuamente y decía el director, no os preocupéis que ya se cansarán. Y las 5, y las 6, tranquilos, que ya se cansarán, tranquilos, que esto no puede durar. Y las 7, y las 8, y las 9, y las 10, y las 12. Al final nos tocó cambiar toda la escena, pero fue emocionante tener la panorámica desde arriba, desde todos vosotros como un equipo. La verdad que siendo un desconocido del mundo del taxi, nada más que a nivel de usuario, me emocionó y me dio envidia el ver cómo defendíais vuestros derechos, ¿no? Nada más. Bueno, si hay que sacar los taxis algún día por la cultura se sacan, que aquí sí, no nos cortamos un pelo. Claro, de hecho, creo que una de las cosas que nosotros hemos trabajado más es estar presentes. Al final, si yo quiero que me entiendan, tengo que entender a los demás. O sea, es que esto es así. Entonces, nosotros hemos estado y estamos haciendo cosas impensables. Ahora mismo estabais hablando de algo que a mí me ha venido a la cabeza, que es exactamente lo que nosotros estamos intentando y haciendo. Y ya llevamos casi un año haciéndolo, que es, hay que transformarse, hay que ir reinventándose. En la última huelga que nosotros tuvimos del taxi, nosotros cuando terminó, creo que somos el único colectivo que ha conseguido 3, 4, 5 decretos en un año, ¿vale? A base de lo que es, pero bueno, a todos los niveles, ¿no? Nacional, autonómico, del área metropolitana, en el caso de Barcelona. Pero claro, llega un momento que la calle se termina. O sea, todo tiene su tiempo. Y la calle siempre tiene que estar, siempre es una carta que siempre tienes ahí. Y además, creo que ha quedado bastante claro la capacidad de movilización que tiene el taxi. Pero la lucha sigue, continúa, y a lo que nosotros nos estamos enfrentando es un gran poder ilimitado económico que acumula riqueza para quitársela a los demás. Y que quieren... ¿Vosotros os imagináis que el poder de movilidad de la ciudad lo tuviera Uber o Cabify? Y que fuera el alcalde de Madrid o a Ada Colau y le dijera, oye, mira, que ahora esto lo vamos a hacer así. Y le dijeran, no, esto no puede ser. Y aprieten un botón y paren toda la movilidad de la ciudad. Esto no puede ser. Igual que la sanidad. No se pueden privatizar los servicios públicos. El derecho a la movilidad es un derecho, es la base de la democracia. O sea, no podemos, hay servicios esenciales que no podemos dejarlos en manos privadas. Tienen que ser públicos, de gestión pública. Porque si no, lo perdemos todo. Perdemos nuestro derecho. Y esto es así. Puede sonar, porque esto, claro, depende a quién se lo diga, pues dirá, sí, bueno, ya, tú, chiringuito, monopolio, todas estas cosas que son falsas, ¿no? O especulación, todo esto es falso. Pero sin querer entrar más en esto, al final es una cuestión de derechos de todos. Vete a... No sé si viajáis muchos, pero vete ¿os dais cuenta de que la profesión como tal, el hecho de la movilidad, los cambios en la movilidad que se van a producir, está en peligro de extinción evidente? Yo no estoy de acuerdo. Hombre, yo te digo, dentro de la automatización de las actividades, la conducción va a ser de las primeras. Tesla ya anuncia para dentro de poco tiempo
app de estilo Cabify para que sus coches sin conductor directamente tú pongas tu coche al servicio de la app y vaya a buscar otros viajeros, con lo cual el car sharing, los vehículos, el alquiler de vehículos eléctricos, tanto monopatines como Sí, yo lo sé todo esto. Ahora yo te voy a... Absolutamente todo. El cambio de movilidad es tan evidente y la automatización de la conducción os lleva... Pero no es cambio de movilidad, ¿eh? Es cambio de sociedad. Porque también van a salir aplicaciones donde yo voy a tener un abogado virtual que me va a decir... Evidentemente. Quiero decir, esto es un cambio de modelo de sociedad que nos quieren implantar contándonos que la tecnología ha venido para quedarse. Oye, lo siento, yo no quiero. Yo quiero equivocarme, quiero rectificar, porque es que la vida es eso. Y la gente tiene que, en mi opinión, tiene que saber, o sea, al final que vamos a un mundo donde todo vaya a ser perfecto, donde no hayan accidentes, donde nadie se equivoque. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir? Pero vamos a ver, el tema es, serán 5 años, será una década, serán 2, pero vas a tener coches autónomos por las... bueno, veremos. Por las sí, carreteras. Sí, seguramente. Camiones autónomos por las carreteras. Toda la profesión ya de chofer, digamos. Todas las profesiones. En peligro de extinción. Todas las profesiones. Esto, si me permitís intervenir por arrojar un punto de vista desde el punto de vista de la política y de la historia, ¿no? O sea, como dicen en mi serie favorita, una de mis series favoritas, todo esto ya ha pasado y volverá a pasar y seguirá pasando, ¿no? Es decir, todo esto se llama ludismo y viene de un tipo que se llamaba Ned Ludd allá por el año 1810, ¿no? Es decir, el debate lleva siglos, desde la época de la Revolución Industrial, el debate de la sociedad sobre que la tecnificación y la tecnología va poco a poco haciendo obsoletos o va modificando de forma radical y dramática según qué sectores productivos. Y es que es así y va a pasar, efectivamente. Lo estáis diciendo, va a pasar en el mundo de la conducción, va a pasar en el mundo de los servicios profesionales, como puedan ser los de un abogado, como puedan ser los de un arquitecto, y va a pasar en todo, ¿eh? Siempre se suele pensar que hay algunos sectores que van a verse más afectados que otros, y es cierto, pero al final a la postre todo el mundo acaba afectándole. Lo importante es que las cosas suelen hacerse con cierto gradualismo. Es decir, el problema que tenemos ahora es que la tecnología no es distinta a la que los cambios tecnológicos no son muy distintos en cuanto a lo dramáticos que son, bueno, pues va a parecer a los que fueron hace 50 años, 100 años o 200, ¿no? Hay cosas que realmente nosotros pensamos en, no sé, qué cambia un taxi sin conductor, ¡guau, qué dramático! Pues no creo que sea más dramático a cuando no existía televisión y de repente empezó a existir, por poner un ejemplo solo, ¿no? Lo que ocurre es que son muchos y son muy a la vez, ¿no? Y la sociedad tiene una capacidad de absorber y de ir transformando poco a poco sus sectores productivos que van quedando caducos. Y bueno, pues la gente se va reciclando poco a poco con el tiempo y al final efectivamente algunos sectores pues dejan de existir tal y como se conocían. El problema ahora es que no hay dónde, porque están cambiando tantos y tan rápidamente que es muy difícil tener el suficiente tiempo, poquito a poquito, para ir adaptándose. Y eso es algo que como sociedad somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que empujar a los poderes políticos que toman las decisiones para que haya cierto gradualismo, porque como se haga al ritmo que el capital exige, va a ser imposible como sociedad absorberlo, ¿no? Absolutamente imposible. Porque hablaba Tito y ponía el ejemplo del taxi, pero imagínate que todo el transporte y toda la movilidad de una ciudad estuviera en manos de una única empresa privada. Pero es que esto ya pasa en muchos otros sectores, es decir, esto pasa con la energía, esto pasa en gran parte con los medios de comunicación, salvo poquitas excepciones como todavía puede ser la pública, pasa en la banca, que ya es absolutamente privada toda, y si no pasa en el sector del taxi es porque efectivamente se ha movilizado mucho y ha logrado parar el golpe, pero la tendencia general es que acabe pasando en todos los sectores, con lo cual pues nos toca a todos y a todas pues estar muy vigilantes, y cada uno en sus respectivos sectores desde luego, y sin duda esto también en el mundo de la cultura, ahora que está Juanra, que le estoy viendo en la pantalla, seguro que también pasa, es decir, hay grandes emporios de comunicación y de entretenimiento, me viene a la cabeza Disney, por decir un ejemplo que no es el único, ¿no?
que poco a poco van monopolizando todo el sector y que van poco a poco haciendo que todo acabe en unas mismas manos, por lo peligroso que eso es, ¿no? Así que nos toca a todos los sectores, a todo el mundo le toca estar a tanto y recoger testigo de, por ejemplo, lo que ha hecho el mundo del taxi, ¿no? Hasta ahora y afortunadamente con éxito. Pero cada uno en nuestro sector lo vamos a ver si no lo vamos a estar viendo ya, ¿no? Y no sé, Juanra, por ejemplo, vosotros lo entendéis como un peligro, eso, es decir, la concentración en medios, en manos de grandes corporaciones, de este tipo de cuestiones. Bueno, nosotros venimos de ahí, precisamente. Nosotros lo que tenemos es una vuelta atrás. Es decir, la música en este país y cuando se crea no desde el principio, pero siempre ha estado controlado por multinacionales. Es decir, ha sido una cosa... Nosotros estamos viviendo ese cambio ya desde unos años atrás. Realmente hemos visto el poder de lo que es el autor por el tema de las redes sociales. Antes, y no te hablo y te hablo igual de hace 20 años... Espera, Juanra, no Juanra, sí. Un segundo, que Miguel se tiene que ir, ¿vale? Bueno, nada, pues despídete, dile algo a la audiencia, que te están viendo 2,5 millones de personas. Nada, hombre, que ha sido un placer enorme charlar con vosotros. Se me ha pasado un reto de tarde muy agradable y espero que hayamos podido inspirar a alguien. Y un placer conocer a todos vosotros. Ya investigaré por aquí a todos vosotros para tenernos conectados a través de la red social. Vale. Un beso para todos y disculpadme, Nada, que los niños tranquilo. me requieren. Venga. Encantado, Miguel. Un abrazo. Gracias, adiós. Sí, te decía Raúl, pues que nosotros partimos de ahí. O sea, es decir, las grandes multinacionales han controlado todo el negocio desde hace muchos años, ¿no? Y llevamos igual 10 o 15 años donde esto se ha empezado un poco a liberalizar y vemos que hay gente que realmente ellos mismos están sacando sus discos. Antes de grabar un disco tenías que gastarte un dineral, tenías que ir a un estudio, la gente se graba los discos en casa. Nosotros ya hemos vivido esa transformación. ¿Qué echo de menos en mi sector? Pues echo de menos lo que estaba comentando Tito. O sea, es decir, yo pertenezco a un colectivo y en el cual la capacidad de asociación es muy complicada, porque de por sí el músico es un colectivo que está muy desarraigado en sí. Hemos tenido tan poco espacio durante muchísimo tiempo que yo creo que estamos empezando a organizarnos ahora, a crear asociaciones y a ser un poco más solidarios unos con los otros, ¿no? Pero aquí se ha vivido unos años que han sido muy complicados porque realmente no es que no hubiera una cantera, había una cantera muy importante, pero de toda esa cantera al final los que sacaban la cabeza eran 4 o 5 y esta era la realidad, y los que sacaban esos 4 o 5 que sacaban la cabeza era por medio de multinacionales, Warner, Sony, EMI, Universal, muchas de ellas al final, realmente ahora mismo tenemos 3 grandes, y las independientes que antes eran muy pequeñas y que nadie quería ir con ellos, pues de repente están funcionando porque han creado unas redes y unas vías de negociación directamente con los festivales, que hoy en día son la principal pantalla para la gente joven, ¿no? Y entonces ese sector, esa transformación la hemos vivido. Cosas que tenemos pendientes, pues muchísimas. O sea, es decir, estamos muy activos en ese sentido. Ha cambiado el soporte, ha cambiado el público, ha cambiado la forma de ver al artista, pero sin embargo se nos están escapando un montón de plataformas. No controlamos Internet. Los artistas hoy en día no podemos vivir de lo que ganamos en Internet, ¿no? Yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos y que lo hablo con muchos compañeros de Francia, de Holanda, de Inglaterra y me dicen, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que tengas igual 1 millón de visitas y que esas visitas no te contabilizan, no tienes publicidad, no cobras por esa publicidad? Entonces, nos pasó igual que cuando cambió el soporte, ¿no? Cuando llegó el CD, en la música el CD era algo que no se iba a rayar nunca, que se iba a ser para toda la vida, y después descubrimos que se rayaba casi más que el disco, que en realidad había sido una especie de negocio que había creado Philips para realmente para cambiar de soporte y dar más dinero y decir, señores, ahora de repente le voy a sacar todo el
la antología de los Beatles, porque como ya la tienes en disco, te la voy a sacar en CD. Y ahora el siguiente, y era un tipo de negocio. Entonces, ahora mismo lo único que tenemos que hacer es aportar, luchar por los derechos de los autores, ya no solo de cuando suenan en radio, en tele, sino los que estamos en internet, porque ese es el futuro, porque esa es la plataforma, y porque eso es lo que están haciendo otros países. Pero y retomando lo que me decía Raúl, en la música esto ha venido al revés. O sea, es decir, esto nace de una multinacional que es capaz de llegar a todo el mundo, y ahora es cuando el sentido de las independientes y del artista en sí propio es el que crea su red. Y a lo mejor cuando has creado una red y tienes un montón de seguidores, hay una multinacional que te ficha. O sea, ya el tema ha cambiado bastante, ¿no? Es curioso porque yo tengo muchos amigos cantautores, ¿no? Y cantautoras, pues me encanta ese mundillo, ¿no? Desde hace años, lo que te comentaba, y todos, o casi todos, ¿no? Han pasado por esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Lucas, pues su productora se llama Yo Me Lo Guiso Records, ¿no? O sea, que efectivamente sí, habla mucho de lo que tú estás diciendo. Pero es curioso porque es casi un lugar común de prácticamente todos, ¿no? Bueno, no prácticamente todos, algunos como María Rosalén o Miquel Izal, que les conocéis cuando eran menos cantautores, ¿no? Que han ido por otro camino, pero casi todos los demás es un lugar común, que hasta tienen todos una canción prácticamente dedicada a eso. Pues Marwa, Luis Ramiro, Lucas, Andrés Suárez, todos en su día ficharon por una gran multinacional en su día al principio, con toda la ilusión del mundo, y acabaron todos, pero todos tarifando, todos mal, o sea, todos, no hay ni uno, bueno, algunos peor que otros, pero en general todos mal, ¿no? Todos mal, y todos se acabaron fuera de la órbita. Y cuando alguna vez se les comenta algo de, oye, ¿lo has pensado una vez? Bueno, si hacen cruces, dicen, no, en la vida se me ocurrirá. O sea, hay productoras pequeñitas, algunos se las han creado ellos mismos y han tirado con ellas, otros han cogido la del amigo, otros han cogido otras que existían ya, pero pequeñitas, y están encantados, ¿no? Están absolutamente encantados. Es cierto que claro, eso antes hacía que tuvieran vetado el acceso a los grandes medios de comunicación, a las grandes radios, etcétera, etcétera, que estaban absolutamente controladas por las multinacionales. Pero habida cuenta de que ahora hay muchísimas más formas de comunicar y de llegar al público que no pasa monopolísticamente hablando por esos canales, pues bueno, pues han podido. Otro cantar, es como tú dices, es que luego en Internet efectivamente puedas generar un gran éxito, millones de visitas con algo y no veas nada de ello, ¿no? Y aquí volvemos al problema que decíamos antes. Ellos no tienen un enorme problema dentro de lo que cabe, porque al final prácticamente viven de los conciertos. Prácticamente son los conciertos, ese éxito, lo que se les proporciona muchísimo público para sus conciertos, dan muchos conciertos y bueno, eso viven. Claro, a mí me preocupa mucho, yo no hablo con ellos por no calentar la cabeza esos días, ¿no? Pero me preocupa mucho, en muchos casos, muchos de ellos, que va a ser mañana sin conciertos físicos, etcétera, ¿no? Así que sí, pero eso sabemos que todo se relaciona. Eso al final, Raúl, es una forma de, digamos, de conformarse, ¿no? O sea, es decir, a mí me parece muy bien llegar a un montón de gente en Internet, y estoy de acuerdo. Pero no me parece muy bien, porque antes era Warner, Sony, Universal los que se llevaban el pato al agua. Pero es que ahora tenemos plataformas como es Spotify, tenemos un montón de plataformas en las cuales los autores no cobramos nada y los que hacen negocio es ellos. Y esto ocurrió hace muchísimos años, con Emule, con un montón de gente que al final cogían tus obras, las subían ahí. Pero es diferente, Manra. Lo que tienes ahora en teoría debería de ser un pago. El Emule era una cosa completamente ilegal, una cosa donde se compartía sin pagar ningún tipo de derecho de autor. Pero yo lo que no puedo entender es que plataformas como por ejemplo Spotify no sean rentables, que estás poniendo el producto de otro, que simplemente recibes ingresos por dos vías, por los premium y por la publicidad, y que con eso no le estés pagando siquiera a aquel cuyos contenidos estás ofreciendo, me parece completamente alucinante. Yo no puedo entender qué publicidad puede hacer Spotify o qué gastos puede tener para no resultar rentable.
Dependiendo del Claro, tipo de música claro. también, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la música electrónica, lo que dices tú de todo, del neoludismo, todo esto que ha venido ahora nuevo, sí que ha podido beneficiar a la gente que tenía menos recursos, porque al final, para una canción electrónica, lo que antes necesitabas un estudio, un sinte, una inversión fuerte, ahora lo puedes hacer con un ordenador. Y todo eso, tienes una plataforma para poder presentar el producto directamente en Spotify y en YouTube. Al final es pocos recursos para poder presentar tu producto, con lo cual ahí sí que beneficia. ¿A quién está perjudicando? Pues al artista del directo, al artista que necesita a lo mejor tener una infraestructura con un gasto un poco mayor. Entonces hay que mirarlo también por esas dos vías, y puede ser por eso por lo que Spotify para algunos no esté siendo rentable, pero para otros a lo mejor sí, por eso, porque no necesitan tantos recursos para poder presentar sus canciones o lo que hagan en este caso. Ya, Pero pero perdóname la realmente, ignorancia, Carlos, Spotify claro, paga por cada reproducción, supongo, aunque sea poco, digo yo, ¿no? o sea, céntimos, o sea, es decir, hay un artista como Taylor Swift que vende millones de discos y dijo que retiraba todos sus discos de Spotify. O sea, no gana, o sea, ¿qué te puede llegar? Un céntimo. O sea, yo el otro día me comentaba un compañero socio de Sky que me decía, Juanra, que es que tengo 1 millón de oyentes y me ha llegado una factura de devolución de Sky. ¿Pero cómo de devolución? O sea, de devolución de Spotify. ¿Pero cómo es posible una devolución en Spotify? Esto lo hemos vivido la gente que llevamos 20 años o más. Cuando devolvían discos, te tenían que hacer un pago de royalties y entonces te restaban en los discos. Spotify no hace ningún tipo de devolución. Quiero decir, Alemania tuvo capado un montón de años la plataforma porque realmente los artistas no cobraban. Spotify lo que paga es mínimo. Y ojo, yo soy usuario de Spotify porque me es muy cómodo como músico y porque al final, por lo que comentaba Carlos, es una pantalla, pero no me gustaría conformarme en únicamente eso. O sea, yo creo que hay que luchar por decir, oiga, yo no quiero ganar, pero si usted está ganando por publicidad 1 euro, yo creo que un 0,10 pertenece al autor cada vez que sale su publicidad, antes de que se descargue una canción. Ya no voy a decir en premium, pero cada vez que entra, que es donde ellos están haciendo el negocio. En España, o sea, no sé si es un 0,01, un 0,02. O sea, estoy en la SGAE, estoy en la Junta Directiva, estoy en el Comité de Reproducción Mecánica y de Comunicación, no sé lo que paga Spotify. O sea, imaginaros la cantidad de reproducciones que tienes que tener para que te lleguen 50 euros. Yo no he cobrado nunca de Spotify. Y la mayoría de mis compañeros y compañeras le puedes preguntar y te dice, oye, ¿tú cuánto has cobrado de Spotify? Que te lo digan. Ni un duro. De todas formas, porque tampoco ha salido ninguna plataforma similar, porque mira lo que está pasando en YouTube. La gente se está yendo a Twitch porque YouTube está cada día pagando peor. Claro. Claro. Y a esto, pues me imagino que ocurrirá igual. Pero cuando ocurre eso es porque no es justo. O sea, porque el negocio no está equilibrado, ¿no? Entonces, a eso es lo que digo yo. O sea, me parece perfecto que hayan plataformas de esa índole. Yo creo que nos beneficia a todos, pero al final los que hacen el negocio son ellos, no son los artistas. Por eso, antes cuando Cándido has hecho la pregunta, bueno, es que esto va a pasar. Bueno, yo no sé si va a pasar o no. Todo apunta a que sí, es verdad. Pero en lo que yo creo en la tecnología. A mí me gusta la tecnología, me encanta la tecnología. Lo que no me gusta es que todo el poder lo tenga una persona sobre los demás, porque pasa pues todo lo que estamos hablando ahora. Al final, la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Totalmente de acuerdo, claro. Y esto es lo que nos está ocurriendo. Mira, yo hice un programa en TV3 con el Jordi Basté y me ha traído recuerdos lo que has dicho, ¿no? Del coche autónomo. Me llevaron a una feria donde había un coche autónomo y yo flipaba. Yo estaba como un niño de 12 años ahí flipando, ¿no? Aunque yo lo veía como un enemigo al puto coche, te lo juro, ¿eh? Y tenía allí al ingeniero y me pusieron en un bar, está por ahí en el programa, ¿no? A hablar con el ingeniero. Y yo estaba hablando con el ingeniero, se pensaba que yo me iba a pelear con el ingeniero o algo. Y yo
a mí me encantaba la ilusión que ese hombre estaba poniendo en su trabajo. Pero lo que yo le decía era, a mí me parece cojonudo esto, pero mi reflexión es, si no hay cajeras, nadie que te ponga gasolina, al final no habrán camareros. Si todo va solo, las personas, ¿qué cojones vamos a hacer en este mundo? Nos van a dar una paga, van a pagar impuestos las máquinas. A ver, que alguien me lo explique. Rascarnos los huevos en casa como ahora. No, yo lo iba a comentar también. Iba a comentarlo por el tema del neoludismo. Que, a ver, por ejemplo, a mí me pasa con los videojuegos. A mí no me gusta tener los videojuegos digitales. A mí me gusta el físico de toda la vida. Yo creo que pagar por una licencia de algo no es pagar por un producto. Y no solamente verlo de esa manera, porque yo a lo mejor soy un poco más old school y es lo que estoy más acostumbrado, pero detrás de un producto hay una empresa que fabrica las cajas, otra empresa que fabrica el papel, otra empresa que fabrica el CD. Los que hemos ido todas las semanas a ver qué CD comprábamos esa semana o para qué nos daba ese mes, tenemos esa sensación de que no estás pagando por un producto. Sí. Pero si piensas lo que valía el CD, que eran 20 céntimos que estabas comprando, vale, sí, la maquetación, la impresión y tal, realmente el producto que llevas dentro es la cultura, no es el envoltorio. Sí, pero al final me refiero a que hay una infraestructura que se va a perder. Sí, toda la cadena de producción que va asociada con las cuestiones. Es decir, claro, cuando a uno le llega un producto a casa, ¿no? Pues uno piensa en el producto y tal, ¿no? Pero luego te pones a pensar en que, bueno, este envoltorio tiene un cartón, ese cartón lo hace una empresa, la materia prima le llega desde un país donde se produce, el transporte se hace tal, está pintado con un color de un tinte, hay una empresa de tintes, bueno, pues toda la cadena de producción que va de valor añadido que va detrás, efectivamente. Bueno, claro, decía Tito, y al final que van a pagar impuestos las máquinas o nos van a dar dinero por estar en casa. Bueno, pues es que esto es parte del debate que hay, efectivamente, ¿no? Si la velocidad a la que se van implantando los cambios tecnológicos no es suficientemente lenta o la sociedad no es suficientemente rápida a la hora de adaptarse para ir reconvirtiéndose todos, pues cada día se están hablando más de cuestiones que en muchos países ya se están empezando a llevar a cabo, como la renta básica universal o el ingreso mínimo vital, que se llama, ¿no? Que dicho en Roman Paladín es más o menos eso. Es decir, que lo que pasa es que, claro, tiene muy mala prensa decirlo así, que tiene dinero por no hacer nada, ¿no? Pero no se trata de no hacer nada. Se trata de que tú tienes que tener dinero para consumir, para que otros sectores productivos puedan continuar y toda la cadena, etcétera, etcétera, ¿no? Y también se está hablando, ¿no? Lo decía Tito, yo no sé si lo decía porque lo ha estado leyendo de un poco, se lo decía como chascarrillo, pero el caso es que ha acertado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pagar los robots de impuestos? Pues sí, efectivamente, eso es una de las muchas cuestiones que están encima de la mesa que se están poniendo. Si tú tienes una máquina que está haciendo, no es que la máquina vaya a pagar un impuesto, pero a fin de cuentas lo es, ¿no? Es una máquina que está sustituyendo a un trabajador que normalmente estaba pagando una serie de impuestos, pues el empresario que tenga esa máquina en vez de un trabajador, pues tendrá que calcular en sus cuentas, no solamente comprar la máquina, no solamente mantenerla, no solo amortizarla, sino pagar un tanto por ciento por el trabajo que esa máquina está realizando. Es que el primer interesado. Vaya vidorra que nos vamos a pegar. Ojalá. No, bueno. Sí, no sé, pero sí, o sea, es algo que hasta ahora nunca ha pasado y choca mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo va a pagar impuestos una máquina? Pero nunca ha pasado, pues porque nunca ha sido necesario, porque en general, con las divergencias que siempre hay en algunos sectores y algunos sectores que lo han pasado mal con la tecnificación en los últimos siglos, insisto, ¿no? Pues era suficientemente acotado como para que esas personas más o menos pues pudieran reasignarse a otros sectores productivos de la sociedad. Nunca se ha dado un caso como el de ahora en el que pueda ser que no haya plan B para mucha gente porque esté todo saturado, con lo cual hay que poner nuevas soluciones encima de la mesa y una de ellas, que hasta ahora, insisto, nunca se ha puesto, pero que ahora cada vez se habla más, es la de directamente poner unos impuestos y que dicho en Roman Paladí, que sí, que los robots paguen impuestos, efectivamente, ¿no? Como quien dice. Tal. Impuestos que, entre otras cosas, sirven para sufragar esos ingresos mínimos vitales, esas rentas básicas universales, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la gente pueda seguir cogiendo taxis, para que la gente pueda seguir comprando CDs. ¿Y crees que con el sistema que tenemos montado ahora se puede pagar a la gente cuando, por ejemplo, yo veo empresas que están que quieren acceder a ayudas públicas de dinero público cuando están tributando en Holanda, por ejemplo? Con esa, o sea, esas contradicciones que tiene pues nuestro sistema ahora mismo, que dice, pero bueno, esto como cojones puede ser, ¿no? Como una empresa como Uber que tributa en Holanda
pero hace una actividad en España, pero claro, como es una ley Pero Tito, holandesa, pero no es, a ver, una, es que- no es una contradicción. A ver, me refiero. Una cosa que ha dicho muy importante Raúl es, a ver, la tecnificación. No estamos hablando de una tecnificación, a ver, sí que podemos estar hablando en parte de una tecnificación que es un poco por la evolución de los tiempos, pero tenemos un sistema que le interesa esa tecnificación, porque tenemos un sistema neoliberal que desde el primer momento, ¿qué es lo que no quiere? Lo que más quiere es el beneficio a costa de ¿qué? De no pagar al trabajador. Si tú pones una máquina, son sueldos que se ahorran. ¿Quién va a estar empujando para ese sistema? Pues lo que tenemos. Y ese es el problema. Que el problema es que a lo mejor no es la evolución que realmente necesitamos, sino que es la evolución que nos quieren meter por intereses. Yo lo comentaba antes, al ritmo que el capital, por eso lo comenté, que no es al ritmo que ahora mismo el capital exige tal, ha visto esa oportunidad que muy bien acaba de comentar Carlos, y hoy en día, a través de los monopolios de los medios de comunicación, a través de los lobbies, de las campañas de los gobiernos, de las pleitesías que los gobiernos tienen o no tienen para poder acceder al poder, cosa que si no es imposible en la mayoría de los casos, pues los lobbies empujan mucho más de lo que empujan antes y están haciendo que la velocidad a la que esa tecnificación se está implementando sea superior a la que la sociedad es capaz de absorber, ¿no? Yo digo que la tecnificación no es nuevo, lo que son nuevos son otro tipo de cuestiones, con lo cual Carlos ahí le ha dado a la clave, ¿no? Efectivamente. Pues yo cuando no hayan bares, cuando todos los bares no tengan camareros, el negocio será tener un bar con camareros. ¿Ves? Ya estoy viendo... Bueno, pero eso es una lógica muy capitalista, muy liberal la que estás diciendo, Tito, ¿eh? Muy capitalista, muy liberal, ¿no? Yo es que Bueno, hablo mucho sin pensar. Adam Smith, la mano invisible del mercado, lo acabará regulando todo, ¿no? Con lo cual tú tendrás tu nicho de oportunidad, aportarás un valor añadido que otros no añaden y tal y cual, ¿no? Y no que va, ¿no? El problema es que se prevé precisamente que en un corto espacio de tiempo, y estamos hablando de las 2 décadas que yo te decía antes, ese trato que te da un humano ahora cuando te atiende, te lo pueda dar exactamente igual y con una sensación física también igual un robot. Y solo hay que ver juguetes sexuales masculinos para darse cuenta del realismo al que pueden llegar, incluso con la simulación de la vida con robots y con látex, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que nos vamos a acabar encontrando es eso que leíamos de Isaac Asimov o ese futuro de robots que pensábamos Los que no robots viviríamos, ¿no? Y que además en momentos como los que estamos viviendo y la paranoia que luego también queda de las relaciones sociales, pues van a tener a los robots como protagonistas. Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Me estoy acojonando. A ver, depende de la sociedad. A ver, no hay por qué. Si esto ya ha pasado antes y le ha pasado a todas las generaciones, Tito, y lo que tenemos que lograr como sociedad, y vosotros estáis haciendo vuestra parte más que sobradamente, y lo que tenemos que hacer como sociedad es empujar lo suficiente para que quien gobierna y toma en última instancia las decisiones políticas lo haga con la vista puesta en la sociedad, ¿no? Y no con la vista puesta en otro tipo de cuestiones. Si no pasa nada, todo cambia, la vida es cambio. O sea, Mira, todo va a cambiar. Pero luego hay que ver que siempre quedan las cosas, porque también el cartero cuando llegó el email también debió de pensar que iba a desaparecer y no ha desaparecido completamente su oficio. El libro con el libro electrónico, estamos haciendo radio, ¿qué os voy a contar, no? Pues evidentemente son cosas que al final sí que van a quedar, lo que tú decías, efectivamente, a lo mejor luego el lujo será el restaurante con camareros físicos, o el chofer que te lleva físicamente pudiendo llevarte, ese será probablemente el nuevo estándar de lujo. Pero lo que sí que parece es que la profesión no va a tener los números, o no va a poder seguir teniendo los números de personas empleadas que estaban teniendo. Y eso te va a pasar, como dices, en la gran mayor parte de los sectores. Pero yo creo que eso depende también mucho del tipo de sociedad que tengamos. Porque lo que has dicho tú de los robots sobre todo es, ahora mismo yo, por lo que tengo leído, tampoco lo sé mucho, tengo entendido que
son cosas que están triunfando, por ejemplo, en tipo de sociedades, como puede ser, por ejemplo, una sociedad japonesa, una sociedad que es muy tradicional y que son personas muy introvertidas, no tienen muchas relaciones sociales. Entonces, si tenemos una sociedad en la que no priman las relaciones sociales, en la que la gente no tiene esa conexión, pues a lo mejor sí que al final vamos a tener una máquina haciendo la función de una persona y sí que vamos a ir a los bares sin camareros, pero si tenemos una sociedad en la cual sí que es importante las relaciones entre las personas, siempre, pues a lo mejor no va a ser necesario, con el paso del tiempo no va a ser algo que se establezca, sino que va a ser simplemente una anécdota de algo que, bueno, el que lo quiera bien, pero el que no, pero no como una necesidad. Y creo que es eso, que depende mucho del modelo de sociedad que tengamos. Claro, o sea, es que mira, el ejemplo que hablábamos del taxi, ¿no? El ejemplo que decía Tito, o sea, es que no... Es que la tecnificación per se, como al igual que un arma, no, pues no es ni buena ni mala, sino para que se lo hace. Tú imagínate, Tito, que llegas a transformación, ¿no? Pero tú imagínate que tú puedes hacer una transformación de tu propia licencia, es decir, lo que te ha costado tu licencia, lo que está valorada, los ayuntamientos que gobiernan, seguramente, de la magnitud de este problema, que tú puedes hacer una transformación y a través de tu propia licencia eres tú el que sigues teniendo tu propio taxi, solo que en vez de conducirlo ahora tú, se conduce de una forma autónoma. Y el ingreso que genera la producción de taxi autónomo, pues es para ti. Uy, tenemos por ahí, se nos ha colado un nene. Parece, se está colando Inés, sí. Sí, bueno, ya está Tito ahí. Tiene pinta de ser Inés. Es la hija de Juan. Tito, que tú puedes transformar tu propia licencia, es decir, y tú eres el propietario, sigues siendo el propietario de tu taxi, solo que ahora trabaja de una forma autónoma, ¿no? Interconectado a una red y pagando un pequeño peaje que tú pagas, que puede ser, me invento, el 10% de la producción, y todo lo que genera ese taxi va para ti como propietario de tu taxi, ¿no? Entonces tú ahora pues tendrías un ingreso menor que el que tienes, un 90%, un 100%, pero estarías en casa, eso sí, porque ese taxi te está trabajando, tendrías otros gastos. Pues no es el mismo escenario, siendo la misma tecnificación, a que si de repente llega Uber, que es el único que tiene la capacidad, el capital y la pasta pudiente para hacerlo, y además habla con los políticos de turno que legislan para que legislen a su favor, y Uber de repente saca una flota de 100.000 taxis que van todos autónomos. Los que van todos, pues técnicamente hablando es lo mismo, estamos hablando de un taxi que funciona de forma autónoma sin el conductor, pero la historia es muy diferente para ti personalmente, ¿no? Entonces, no es tanto la tecnificación en sí la que hay que temer, no es el enemigo, la tecnificación es técnica, no es nada, ¿no? Es mutua, es neutral. Lo que hay que hacer es legislar de forma que esa tecnificación vaya acorde con la sociedad, insisto. Porque ¿cómo cambiaría la película, Tito, de una cosa a otra para ti? Sí, ¿no? sí, no, es que esto que estás diciendo, ya hace 2 años que nosotros, bueno, la asociación nuestra, como somos, pues ya en todas las consejerías del país de transportes ya metimos solicitudes diciendo esto, que si iban a ser nuestras licencias de taxi, o sea, las licencias de los taxistas iban a ser las que iban a poner del coche autónomo. Y claro, ellos nos respondían, oiga, ya no le puedo responder algo que no existe, ¿no? Pero fíjate tú, que esto que acabas de decir es verdad. Bueno, sí, claro que hay un cambio. Pues lo que pasa es que dudo de que esto sea el objetivo, claro, lógicamente, cuando vivimos en un mundo donde a los pues ahí tenemos que estar empujando a todo el mundo. Ahí está. Nosotros lo tenemos muy claro. Sabemos lo que viene, pero también sabemos que si no hay resistencia, llegará antes, llegará peor y ya está. Entonces, claro que nos tendremos que adaptar, pues como todo el mundo. Pero que vamos a estar ahí, que no lo dude nadie. Que no lo dude nadie. Y ya está. Bueno, estáis a gustito, ¿no? Sí. Muy bien. Desde luego. No, sobre todo tú, Candy. que te veo con el mano detrás. A Cándido se te ve muy a un rey, gustito. un rey. Pues también hay que estar cómodo. Yo también estoy muy a gusto porque voy mucho a la radio, voy mucho a la televisión y es probablemente de las pocas veces que me puedo dar el gusto de estar fumando. Que es algo que normalmente cuando voy a un plato de televisión ni siquiera he intentado porque doy por sentado que no se me va a ver, que no se va a ver con buenos ojos, ¿no? Entonces puedes estar aquí en tu casa con tu perrito, con tu cigarrito y tal y cual, pues mira. Sí, ese es el problema. Si es que en casa se está tan bien que es que no vamos a querer salir. Ya. Claro.
Ya. Ahora todo el mundo tiene perro, ¿eh? A mí me lo están pidiendo mucho. De broma que me lo han pedido, ¿eh? Me han pedido que si se lo podía prestar a alguien para pasearlo. Y el perro flipando. El perro diciendo, ¿qué hago todo el puto día en la calle? O sea, en la calle. Oye, pues lo vamos a dejar aquí. Que, Muy bien. pues que ha sido un placer. Que va a ser la primera vez que os conozco y tal. Pues muy a gusto. Y nada, que está en vuestra casa virtual cuando queráis. Si queréis, os dejo un minuto a cada uno para que digáis lo que queráis. Venga, ¿quién empieza? Raúl, tú. Raúl, pues venga, Raúl. Primero, venga. Me encanta hacer de Pues, presentador petición de los y no decir nada, que la cosa No fluya. pasa nada, no pasa nada, Raúl. Bueno, pues se me quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Porque es un debate muy amplio y muy interesante. Pero teniendo en cuenta que el programa iba de lo que iba de cultura, pues retomo parte de lo que te dijo al principio Miguel, ¿no? Que ya no está, sobre la importancia que tiene el sector de la cultura, pero y voy un poco más allá. Es que no es solamente una cuestión de la importancia que tiene como ocio, que la tiene, por supuesto, ¿no? Y para los espíritus. También la importancia económica que tiene, ¿no? Comentaba él el tema de las subvenciones y me comentaba el otro día Juanra, que tuve ocasión de entrevistarle para Diario 16, que a veces es un sector que parece o ha tenido cierta percepción de ser un poco mendicante, ¿no? Como que está siempre pidiendo, y estamos hablando de un sector que estos son palabras de Juanra, espero no pisártelas, pero es que me las dijo él y las hago mías, ¿no? Estamos hablando del 2,5% del Producto Interior Bruto del país, es decir, que hay otros sectores que generan mucho menos, a los que se les ayuda en ocasiones, como cualquier sector productivo, y todo el mundo lo ve de una forma muy normal y nadie se echa las manos a la cabeza, pero el mundo de la cultura parece que como los artistas disfrutan con lo que hacen, pues bueno, parece que entonces lo tienen que hacer gratis, ¿no? Poco menos, ¿no? Y no solamente en ese sentido, sino también la importancia que tiene la cultura brutal a la hora de configurar el sentido común de las sociedades, de cómo somos, porque somos. De hecho, nuestras sociedades en muchos aspectos, en muchos paradigmas, seguimos siendo así, porque hace 2500 años unos griegos hicieron así el teatro, ¿no? Y bueno, o plasmaron en el teatro la sociedad que tenían y eso quedó fijado, ¿no? Es decir, la cultura tiene importancia como ocio, tiene importancia para configurar el sentido común de una sociedad, que sea de una forma u otra, y tiene también una brutal importancia económica. Entonces, no es un sector que por muchas cuestiones pueda dejarse desatendido, ¿no? Y es un sector que las administraciones públicas y no solamente las administraciones públicas, sino los propios creadores y el propio público, tendremos que poner todos los que esté de nuestra parte para que subsista de una forma sana, porque es clave y capital. Ya está, ya no tengo más minutos. Cándido. Y no Bueno, me hables pues del coche autónomo. No te preocupes que no te voy a hablar. Que te puede contar Juanra que la primera vez que vio un coche conducirse solo iba conmigo. Sí, señor. ¿Verdad, Juanra? Tiene hasta un vídeo. Totalmente. Yo no te voy a hablar ni de coches autónomos, ni te voy a hablar de más bien de sociedad. Yo creo que tenemos y estamos en estos momentos en una época de cambio, una época de inflexión en la que tenemos que hacernos reflexionar a todos que ese ritmo de vida que llevábamos de aquí para allá no era sostenible, no es sostenible ni energéticamente, no es sostenible ya visto desde el punto de vista de la salud, y tenemos que empezar a replantearnos y dejar hábitos del siglo XX, unos incluso del siglo XIX, para meternos de lleno en la tecnificación que nos ofrece el siglo XXI y lo que viene por delante. Y con ello intentar minimizar en todo lo posible los malos efectos que va a tener una crisis tan devastadora como la que viene, económica y la sanitaria que estamos sufriendo. Juanra. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Raúl. Creo que estamos en un momento en el cual es importantísimo que se vea la importancia de la cultura. Creo que también ahora mismo estamos viviendo un momento en el cual estamos viviendo un gobierno que creo que debe hacerle frente, no es fácil, pero creo que tiene que hacerle frente a situaciones más sociales. En un gobierno de izquierdas echo de menos y espero, y desde aquí le tiendo la mano
a que realmente se note los autores, los artistas, los músicos, yo creo que toda esta rama hemos estado muy dejados durante muchas legislaturas, durante muchísimos años, y yo creo que es hora de cambiar esto. Yo echo en falta una cultura realmente que tenga la gente, que tenga el mismo pueblo como Inglaterra, como Francia, e incluso a lo mejor como Italia. No existe en España, pero creo que la forma es incentivar a la gente, ¿no? Nosotros desde Fundación incentivamos la cultura, la vamos a seguir incentivando de una forma u otra, es lo que más me gusta, y yo creo que tenemos un largo camino por delante. Yo creo que la cultura ayuda a todos, y me voy a despedir poniéndome un disquito. Que esto sí que va a ser un lujo de aquí a unos años. Un vinilo, ya te digo. Carlos. Pues yo estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho Raúl sobre que la cultura da sentido común. Al final, la cultura lo primero va a ser lo que perdura de una sociedad. Eso es muy importante. Es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero es que ahora mismo en una sociedad que la que tenemos, en la que no paramos de trabajar, no paramos de tener responsabilidades, la cultura nos hace reflexionar, nos hace aprender, nos hace disfrutar. Entonces eso hay que tenerlo ahí, hay que perdurarlo, hay que conservarlo y bueno, y a ver, espero que salgamos reforzados de esta crisis, que la cultura salga reforzada porque es muy importante para nosotros, en general. Vale, pues ahora me toca a mí. Yo creo que igual que la sanidad es imprescindible, igual que los servicios públicos son imprescindibles, la cultura es imprescindible. Yo en la cultura encuentro inspiración para no venirme abajo en los peores momentos, y nos hace soñar. Vuestras canciones, vuestro arte hace que los demás soñemos y nos vayamos del mundo, ¿no? Un mundo imaginario, y sintamos. Y creo que eso es parte de la vida. Es como la sangre, como el aire, como el oxígeno. Y ahora, como yo creo que las cosas no pasan porque sí, creo que este punto de inflexión nos va a hacer aprender de que las pequeñas cosas que no son tan materiales son las que realmente forman parte de la vida, ¿no? Que eso es la vida. Y ya está, porque al final esto va a parecer una telenovela venezolana. Y como me vean los de Uber van a decir ahora que este ya se ha puesto tiernecito y ya va a parar esto con flores en la castellana. Oye, que muchísimas gracias, encantado, y un día haremos un programa de animales que hablen ellos. Claro que sí, que tiene mucho que contar. Esto sí que lo están llevando bien, es que tiene que decir hola, que si no, me echan la bronca. Bueno, por nuestra parte, cualquier cosa que necesitéis, somos un gran altavoz. Estuvimos cuando querían aprobar el TTIP, estuvimos cuando los recortes en nuestros taxis, poniendo cosas, explicándole a la gente, porque somos un gran... no hay nada que tenga más capilaridad que el sector del taxi, que en el pueblo más recóndito hay un taxi en todas partes, ¿no? Y estamos a disposición, pues, de la cultura y de todo. Ahí lo dejo ya, que si no la gente se está durmiendo ya. Que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, compañeros, ha sido un placer. Nos vemos. Venga, hasta pronto. Hasta luego.